Entonces, hermanos, voy a pedir que abran sus Biblias en Apocalipsis 20:11. Vamos a orar antes de dar inicio a este estudio bíblico. Lo vamos a hacer pausado porque quiero que cada palabra que vaya hablando, ustedes, hermanos, vayan tomando nota porque las citas bíblicas son abundantes y las interpretaciones. Vamos a orar. Señor que estás en los cielos, hoy presentamos ante ti este estudio bíblico, Señor, el cual es una ofrenda de olor grato para ti, Señor. Te pedimos que ilumines, Señor, nuestra mente y también la mente de los hermanos que nos están escuchando, Señor. Te pedimos que los bendigas y que esta palabra sea un alimento espiritual para nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos, cuando nosotros hablamos del gran trono blanco, nos estamos refiriendo nosotros, hermanos, al trono del juicio, al trono del juicio. Era blanco. Lo blanco, hermanos, es significado de pureza, de santidad, de autoridad y que es inmaculado, puro, simbolizando la pureza absoluta del juez, reflejando, hermanos, que no hay mancha y porque no hay mancha, es santo. Entonces, vamos a analizar el que estaba sentado en ese trono, ¿verdad? ¿Se refiere al Padre o al Hijo? Entonces, veamos lo que nos dice la palabra de Dios. Pablo declara, hermanos, que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. En 2 Corintios 5:10 está. ¿Qué significa? Que hay dos tribunales. El tribunal de Cristo, que es donde se van a juzgar a los salvos, y el gran trono blanco, que es donde se van a juzgar a toda la humanidad, hermanos, que no aceptó a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Entonces, y que todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Ahora eso nos dice Romanos 14:10. Romanos 14:10. Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Dios, que es la traducción en el texto griego, hermanos, en el texto griego. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el mismo Juan registró las palabras de Jesús, porque dice en Juan 5:22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Pero también, hermanos, recogió estas palabras: yo y el Padre, uno somos. Juan 10:30. Aquí se considera, hermanos, que el juez es primordialmente Dios, ¿verdad? Dios. Y eso nos lo declara en el versículo 12 del capítulo 20, ¿verdad? Si nosotros leemos el 12, dice: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie, ¿ante quién? Ante Dios. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, ¿verdad? Pero nosotros solo nos referimos a la enseñanza que el que está en el trono juzgando es Dios, porque el Hijo y el Padre, una cosa son iguales los dos, son lo mismo. No es que sean iguales, que son uno los dos. El Padre y el Hijo, uno son. Dios. Primordialmente, el juez es Dios. Estamos identificando primero al que está en el trono, ¿verdad? Ahora, dice el texto, delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Entonces, en el Antiguo Testamento, hermanos, se enseña
la temporalidad del orden externo del mundo. Y el Nuevo Testamento corrobora esta doctrina. Sin embargo, hermanos, agrega, lo único que será cambiado es el orden externo del mundo. Es lo único, hermano, que va a ser cambiado, el orden externo del mundo y no su sustancia o materia. Voy a explicarlo con palabras más sencillas. Esto quiere decir, hermano, que todo lo externo que está del mundo va a ser cambiado, pero la sustancia, lo que es la tierra, hermano, que es la materia, dice, de la tierra y el cielo, o sea, el firmamento, se dice que ningún lugar se encontró para ellos. ¿Qué quiere decir? Que como va a ser eliminado, hermano, todo lo externo, atención, pongamos mucha atención, hermano, porque es profunda la interpretación que estamos haciendo exegética. Miren, de la tierra y el cielo no está diciendo que desaparecieron. Vamos entendiendo las palabras para que interpretemos la Biblia. El cielo y la tierra no va a desaparecer. Lo que dice que el firmamento, el cielo identificado como el firmamento, se dice que en ningún lugar se encontró para ellos. Pero decir que en ningún lugar se encontró para ellos significa, hermano, que del cielo y de la tierra no hubo un lugar que los acogiera, porque todo estaba, hermanos, fuera de su lugar. Ya no estaba lo que era el firmamento, las estrellas, los planetas. Nada absolutamente, hermanos. Ya había un lugar que la tierra y el cielo fuera albergado. No había lugar para ellos. Entonces, el Apocalipsis 12:8 nos dice algo interesante que quiero que lo leamos. Es una referencia, hermano, a lo que está haciendo alusión en cuanto a lo que ya no está y no hay un lugar para estas cosas. Dice, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Aquí se está refiriendo a los ángeles, a los ángeles. Pero los ángeles, amados hermanos, acá no tiene una referencia con relación a lo que estamos hablando de la tierra y del cielo, pero sí nos sirve como referencia en relación a que no hubo un lugar para ellos tampoco. No hubo un lugar para los ángeles tampoco que pecaron contra el Señor. No hubo un lugar. Por lo tanto, para el cielo y la tierra tampoco habrá un lugar. Luego, el apóstol Juan escribe, y vi a los muertos, grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Daniel 7:10. Abramos nuestras Biblias en Daniel 7:10 y veamos lo que nos dice Daniel 7:10. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Vemos una descripción de lo que es, hermano, el lugar donde va a estar nuestro Dios juzgando a la humanidad. Dice el profeta Daniel que un río de fuego procedía y salía delante de él.
millares le servían. Recuerden, hermanos, que la iglesia estará junto con Dios. La iglesia. Millares y millares van a estar sirviéndole delante de él. Pero habla de millones que asistían delante de él también, hermanos. ¿Qué significa? De que millones de seres, la humanidad entera, va a estar de frente, hermanos, para escuchar la sentencia del gran juez, del gran juez. Ahora, los registros de la vida de los hombres fueron puestos de manifiesto ahí, van a ser puestos de manifiesto ahí, en ese momento, hermanos. Pero también habla de otro libro que fue abierto, el cual es el libro de la vida. Abramos como referencia bíblica Apocalipsis 3:5, por favor. Apocalipsis 3:5. Y miremos lo que nos dice Apocalipsis 3:5. Que al oír el son de la bocina, no, perdón, estoy leyendo en Daniel, Apocalipsis 3:5. Apocalipsis 3:5. Dice la palabra del Señor de la Que siguiente venciere será manera. vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y Ujú. confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Miren qué maravilloso lo que acaba de leer nuestro hermano Eduardo. Miren qué interesante, hermano. En el libro de la vida, el registro de los ciudadanos vivos de la Nueva Jerusalén, hermanos, dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Del libro de la vida, no borraré su nombre. Y leamos también Apocalipsis 13:18. Perdón, 13:8. 13:8. Y dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Qué interesante los dos aspectos que nosotros estamos viendo aquí en, en el libro de Apocalipsis 3:5 y Apocalipsis 13:8. Entonces, el registro de los ciudadanos vivos de la Nueva Jerusalén están en Apocalipsis 13:5 y en Apocalipsis 13:8, el juicio, hermanos, ahí está basado en las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras, de los malos, de los condenados. Entonces, significa que todos aquellos hermanos que no quisieron obedecer la palabra de Dios, todos los desobedientes, todos aquellos hermanos que no cuidaron de sus pensamientos, todos aquellos que no cuidaron de sus acciones, van a estar en el libro que menciona Apocalipsis 13:8. Veamos lo que nos dice Mateo 16:27. Abramos nuestras Biblias en Mateo 16:27. El que lo tenga más rápido lo puede leer. 16:27. Dice, dice así de la siguiente manera, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Por eso el Señor nos advierte de que nosotros tenemos que cuidar las obras que hacemos en esta tierra. Pueden ser
obras en dos aspectos. Obras, hermanos, espirituales y obras que son obras, digamos, que van encaminadas por medio de la fe, pero que son obras materiales, como por ejemplo asistir en las cárceles, a las personas, a las viudas, asistirlas, como otra cosa es ayudar al necesitado, socorrer al herido, al enfermo, etcétera, etcétera. Pero también están las obras espirituales que son, hermanos, cuando nosotros asistimos a servir al reino, a la obra de Dios, que es su reino. Por ejemplo, cuando nosotros, hermanos, pedimos qué hermano desea trabajar este año en tal ministerio o en tal actividad o en tal función que se le está encomendando. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros, hermanos, cuando decimos, no, yo no lo voy a Sí, hacer, o lo hago, pero lo hago de mala gana, o veo las cosas de la obra de Dios en poco, estoy dentro de la iglesia, pero la miro en poco su obra. Si me da deseo de ir, voy, y si no me da deseo de no ir, no voy. Ese es ver en poco la obra de Dios. Entonces, hermanos, todas esas cosas que nosotros vemos como pequeñas van a ser juzgadas. Y un día, hermano, el Señor va a abrir el libro de la vida. Y si tu nombre no está inscrito en el libro de la vida, entonces va a ser muy triste y lamentable, porque lo que viene, y voy a explicar, es doloroso también. Entonces, nosotros vemos acá de que en Mateos, que leímos nosotros, ¿verdad? 16:27 y Romanos 2:6. Abramos nuestras Biblias en el libro de Romanos, hermano. Romanos 2:6. El que lo tenga más rápido, pues lo lee. Romanos 2:6. Dice la palabra del Señor, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Volvemos a decir, obras que deben de ser fieles y no obras mentirosas, ni obras falsas, ni obras hipócritas. Tienen que ser obras verdaderas, hermanos, obras que vamos a hacer de corazón, poniendo a Jesucristo de primero en cada una de nuestras acciones que vamos a hacer como obras, que ya explicamos, hermanos. Entonces, las palabras siguientes que vamos a hablar se refieren a lo que comúnmente se denomina la resurrección general. Y dice, y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades, el sepulcro, entregaron los muertos que habían en ellos. ¿Verdad? Eso nos lo declara el versículo 13 de Apocalipsis 20, que vamos a leerlo. Apocalipsis 20:13. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno, hermanos, cada uno según sus obras. Cada uno fue juzgado según sus obras. Entonces, los griegos y romanos, hermanos, como los judíos, daban gran importancia al sepelio adecuado del cuerpo. Por lo tanto, se consideraba una gran calamidad el que se perdiera o fuera sepultado en el mar. Por eso se habla de los
que en el mar murieron. Y en el mar han muerto muchos que no se han encontrado. Unos se han encontrado y otros no. Pero un día el mar los va a entregar. El Hades, el Hades era el nombre del lugar a donde iba el espíritu de los difuntos, hermano. 300. El Hades, el Hades. Entonces, veamos lo que nos dice entonces Apocalipsis 1:18. Apocalipsis 1:18. Sustentemos lo que estamos hablando. Apocalipsis 1:18. Y el que vivo y estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ahora abramos Apocalipsis 6:8. Veamos Apocalipsis 6:8. Miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra. Bueno, ahí ya no lo leemos porque nuestro interés está en donde dice que el nombre era muerte y el Hades le seguía. Esto es bien importante, hermanos, porque tanto la muerte como el Hades son una pareja inseparable que representa los dos aspectos de la muerte. Tanto la muerte como el Hades representan los dos aspectos de la muerte, hermanos, para que pongamos atención a eso, ¿verdad? El Hades y la muerte son inseparables, ¿verdad? Entonces, Pe- Perdón, pastor. sí, Apocalipsis 6, ¿qué es ese? 6:8, Ok, gracias. 6:8. Entonces, representan los aspectos de la muerte, el hecho físico y su consecuencia espiritual. Los dos aspectos están ahí. La muerte significa el hecho físico y el Hades significa la consecuencia espiritual. Hermanos, anoten eso, porque aunque yo voy a pasarlo grabado este estudio para que lo tengan y lo vuelvan a estudiar, pero es importante que los anoten. ¿Por qué razón? Porque aquí hay terminologías, hermanos, que no las saben muchas personas, muchos ni estudiosos mismos de la Biblia. ¿Por qué razón? Porque tanto hemos hablado de la muerte y del Hades y nosotros no sabemos el significado. Pues el significado es, hermano, la muerte es el hecho físico, pero el Hades es la consecuencia espiritual de el pecado del hombre, hermanos. Entonces, del juicio no hay escapatoria. Leemos que cada cual será juzgado según sus obras. Hebreos 9:27 nos afirma, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces, amados hermanos, en esta vida no hay nada más cierto que la muerte. Todo hombre debe de morir alguna vez, pero tan cierto como la muerte, hermano, es el juicio también. Al final, hermano, la muerte. Veamos lo que nos dice. Entonces dice, y el Hades fueron lanzados, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Veamos lo que nos dice Primera de Corintios 15:26. El que lo tenga. Hebreo, ¿cuánto dijo, pastor? Perdón, Hebreos que yo les mencioné fue 9:27. 9. nueve Gracias. veintisiete Y ahora leamos Primera de Corintios 15:26. Primera de Corintios 15:26. Aquí lo tengo ya. Dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte.
Miren qué interesante, hermanos. Sí, sí. El juicio del trono blanco es, y quiero que pongamos atención a esto que voy a hablar ahorita. El juicio del gran trono blanco es el último día de la humanidad. Ese es el final de los tiempos. El último día de la humanidad es el día del juicio final, hermanos. Algo terrible. Es el final de los tiempos. Qué terrible, qué terrible. Entonces, en el versículo 14, hermanos, estamos leyendo de Apocalipsis 20, el versículo 14, que nos dice la palabra del Señor. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Apocalipsis 20. Entonces, esta vida, hermanos, esta vida, no hay nada más cierto en esta vida que un día vamos a morir. Pero tan cierto es esta muerte como lo es el juicio también, hermanos. El juicio. Entonces, esta declaración de que van a ser lanzados al lago de fuego la muerte y el Hades, gloria a Dios, porque van a ser lanzados un día para siempre, muestra claramente que es erróneo, hermanos, es equivocado traducir la palabra griega Hades por infierno. Hades por infierno. Pues el infierno, hermano, es el término empleado comúnmente para el tormento eterno. ¿Ya? El infierno es comúnmente empleado como el tormento eterno. Pero aquí, el lugar de tormento, hermanos, es el lago de fuego. Es el lago de fuego. En el versículo 10 de Apocalipsis 20, volvemos a leerlo. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta. El infierno, indudablemente, es un lugar de tormento y así lo declara la Biblia y así lo dice también en el pasaje de Lázaro y el rico. El infierno es un lugar de tormento, hermano. El infierno. Y entonces nosotros vemos que el Hades es arrojado en el lago de fuego también. O sea, el Hades es arrojado en el lago de fuego junto con la muerte. Entonces, el lago de fuego se define como la muerte segunda. El lago de fuego se define como la muerte segunda. Veamos Apocalipsis 2:11, ¿qué nos dice? Rápidamente. Apocalipsis 2:11 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Miren las grandes declaraciones que se están haciendo hoy, hermano. Esto es bien profundo. Va más allá, ¿verdad? Va más allá esto, hermano. Y entonces, veamos Apocalipsis 26. Y ahora nos vamos a Apocalipsis 26. Y nos dice Apocalipsis 26, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces, hermano, la segunda muerte no tiene potestad sobre los que vamos a ser resucitados
en el arrebatamiento, hermanos. En el arrebatamiento. Es la resurrección de los santos. Es la diferencia. Es importante participar de esta resurrección, hermanos. ¿Por qué? Porque la segunda muerte, hermanos, que es el lago de fuego, es terrible para todo hombre que no viene a Cristo Jesús con un corazón arrepentido de manera genuina. Genuina. Veamos lo que nos dice Apocalipsis 21:8, reafirmando lo que estamos hablando. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, hermanos. Hermanos, me da tristeza porque esta es la muerte eterna, hermanos. Pero aquí viene algo triste que nos saca lágrimas, porque no es la aniquilación, hermano. No es la aniquilación. No estemos creyendo de que aquí el Señor está aniquilando a la humanidad y la está, como dicen, desapareciendo. No, hermanos, no. Hermanos, la muerte segunda, ¿saben qué es? Además de esto, es segundo, la separación eterna de Dios y de todo lo bueno de Él que tenemos ahora. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que la muerte segunda es separarse de Dios por la eternidad, no tener a Dios nunca más, ni sus beneficios, ni lo que Él ha hecho por nosotros hasta hoy. Hoy tenemos un Dios bueno, un Dios amoroso, tierno y puro, hermanos. Ese Dios que nos quiere salvar y darnos la vida eterna si venimos con un corazón verdaderamente humilde, quitar toda soberbia, todo pensamiento, toda actitud, hermano, de pensamiento que no calza más en nuestra vida, toda acción inadecuada, quitarla, hermanos, de nuestra vida, por favor. Tenemos que quitar toda acción negativa de nosotros, hermano. Toda acción que no corresponde a la voluntad de Dios debe ser quitada de inmediato, ahora, hermano. Nuestra preocupación debe de ser que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Esa debe ser nuestra preocupación. Nuestra preocupación no debe de ser, hermano, y ahora solo comí frijoles, hermano, y ahora estoy temeroso por esto y estas pruebas. No, esa no debe ser nuestra preocupación. Nuestra preocupación debe de ser que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida, hermano. Entonces, la declaración final en el registro del tiempo de Juan es: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego, nos dice el versículo 15. No puede perderse de vista la significación de esta solemne advertencia, amados hermanos. Se indica claramente cuál es el pasaporte para entrar en el cielo, que es que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Esto significa la aceptación de Jesucristo como Salvador y Señor en nuestras vidas, que Él viva por siempre, more por siempre, como decía el apóstol Pablo: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Esa es la palabra que nosotros tenemos que decir como iglesia, que Cristo viva en nosotros. Hermanos, el final de todos los hombres soberbios, el final de todos los hombres malos es el lago de fuego, la muerte segunda, la separación de Dios y de todo lo bueno que Él nos da. Ahora,
Miremos lo que nos dice Apocalipsis 3:5, hermanos, ya para terminar. Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Gloria a Dios, hermanos. Finalmente, esto es lo único que nos debe de importar, hermanos, que nuestros nombres estén escritos, estén inscritos en el libro de la vida, hermano. Esto es lo que nos debe de importar. Y entonces, hermano, tenemos que demostrar entonces a Dios nuestra obediencia y devoción, viviendo en armonía con sus mandamientos. Esto significa, hermanos, seguir sus mandamientos y obedecerlos, predicar su palabra, proclamar su evangelio, hermano, a quienes no lo conocen, hacer obras, pero obras espirituales, y que esas obras espirituales nos lleven a hacer el bien a los demás y vivir de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Nosotros no tenemos nunca que ser juzgados en el gran trono blanco, hermano, donde se va a estar la pureza de nuestro Dios. Allí tenemos que estar acompañando a nuestro Dios nosotros, amados hermanos. No estar enfrente, escuchando sentencia, siendo juzgados. Nosotros tenemos que estar, hermanos, con Él ese día. Es lo que nosotros, hermanos, hoy queremos. Y es por eso, hermanos, que este juicio que se va a dar es el juicio para los condenados, es el juicio para los que no quisieron aceptar la palabra de Dios y anduvieron, hermanos, definitivamente en una vida desordenada. Anduvieron caminando, hermanos, en una vida desenfrenada. Sus pensamientos a su antojo y gusto los manejaban o los manejan, y, hermano, una vida llena de incredulidad, y jamás, nunca, hermano, discutir la palabra de Dios, sino aceptarla completamente, lo que ella dice desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Creerle a su palabra santa, serle fiel a Él, para que un día estemos todos, hermanos, como familia, allá en los cielos, con el Señor, juzgando a los hombres, hermanos. Nosotros juzgaremos con Él a la humanidad. Nosotros estaremos allí a la orilla de nuestro gran Rey. Eso nos dice la palabra de nuestro Señor, hermano. Y por lo tanto, ninguno de nosotros, hermano, debe de ser temeroso, hermano, de que va a decir, estoy temeroso porque voy a perder mi alma. Sí. No, usted no debe de estar temeroso, porque el que está a su lado, hermano, es el Espíritu Santo, quien cuida de usted, quien lo protege, hermano. Entonces, no esté temeroso, hermano. Siéntase feliz de que pudo estar en esta reunión hoy. Siéntase feliz, hermano, porque lo que hoy usted recibió es el llamado de Dios de parte de su palabra a usted, porque lo ama, porque quiere verlo salvo, hermano. Es triste, hermanos, ver cómo la humanidad se está perdiendo, hermano. Es triste ver cómo los jóvenes se están yendo, hermanos, tras ese mundo material, cómo la apostasía hoy está, hermanos, caminando de una manera acelerada, porque se van tras lo material, como estaba haciendo la iglesia, hermanos, de Jerusalén en el tiempo neotestamentario.
La iglesia de Jerusalén, hermanos, estaba cayendo en lo material y estaba cayendo en la apostasía. Entonces, nosotros no podemos, hermanos, permitir más que nuestros hermanos caigan en la apostasía, hermanos, porque el estado de desánimo, el estado, hermanos, de ver más lo material que lo espiritual, hace caer en la apostasía a las personas porque pierden el amor a Dios, pierden la fe, pierden, hermanos, la seguridad y la confianza en ese Dios, porque obtienen los resultados que ellos quieren en lo material y eso los lleva al pecado, hermanos, a cometer pecado tras pecados. Y es triste, hermanos, es muy triste. Es nuestra obligación predicarles el evangelio a nuestras familias. Es obligación de nosotros porque un día el Señor lo va a reclamar y le va a decir, yo te di que administraras a tu familia y qué hiciste con ella. Nosotros tenemos que hablarles y plantearles la realidad a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, a todo el mundo, hermanos. Es nuestra obligación no acobardarnos. Tenemos que hablarles y decirles. Yo, hermanos, espero en el nombre del Señor de que este pequeño estudio bíblico haya servido de reflexión para cada uno de nosotros, hermanos, y que el Señor nos ayude. Y esto es un gozo, hermanos, para nosotros, saber que tenemos un lugar especial en los cielos. Eso es de gozo para nosotros y de felicidad, no de tristeza, de gozo. Pero tenemos que hablarles a nuestros hijos también y a nuestra familia y a otros que no conocemos y a otras familias. Tenemos que hablarle de Jesucristo, hermanos. Tenemos que hacerlo en el nombre del Señor. Vamos, hermanos, a tener la oración final. Y voy a pedir al ministro local, nuestro hermano Freddy Penado, que nos lleve en palabras de oración final. Nos despide en palabras de oración. Hermano Freddy, es su tiempo. Muchas gracias, pastor. Gracias por el estudio. Gracias le damos al Señor porque el Señor lo usó para poder proclamar su evangelio, que es porque es parte del evangelio Buenas Nuevas y advertirnos, ¿verdad? A todos que hay consecuencias, como usted lo había dicho, para la desobediencia y hay premios para la obediencia. Así que gracias, pastor, por eso y sabemos que cada uno de nosotros, junto con mis hermanos, nos alimentamos de este alimento espiritual y sabemos de que nos va a fortalecer y crecer. Así que, hermano, vamos a orar, a poner en la mano del Señor este último tiempo y que podamos irnos a descansar, ¿verdad? Y que podamos tener un sueño reparador. Y si es la voluntad del Señor que podamos abrir nuestros ojos el día de mañana, sea para glorificar su nombre. Oramos, Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de poder haber escuchado una vez más tu santa palabra. Sabemos, mi Dios, Señor, que el propósito que tiene la palabra es para que cada uno de nosotros podamos aprender, que podamos crecer, podamos edificarnos, mi Dios, Señor, y sobre todo ponerla en práctica. Gracias, Señor, por la vida de nuestro pastor, el cual usted lo usó, Señor, para hablarnos a nosotros una vez más. Te pedimos que bendiga a cada familia representando a mis hermanos, donde quiera que se encuentre, bendícele, Señor, de manera muy especial. Permítenos, Señor, poder irnos a descansar en esta noche, Señor, que te pedimos que cuide nuestro sueño, que cualquier espíritu, medio Señor, que quiera atacar nuestros pensamientos, sea usted, Señor, a través de tu palabra, la cual dice que nos podamos revestir de toda la armadura de Dios, que podamos estar preparados para los ataques del enemigo, para poder resistir el día malo. Te damos gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que nos conectamos, cada uno de los que participaron, mi Señor. Y, Señor, te pedimos, como siempre, que sea usted hablándole, Señor, por cualquier medio a cada uno de mis hermanos, Señor, que todavía, Señor, no se han presentado. Te pedimos que los bendiga, que cuide sus vidas, Señor, para que ellos puedan, Señor, juntar
levantarse, Señor, a hacer esto una fiesta, mi Dios, junto con todos aquellos que deseamos, Señor, seguir hacia adelante. Le damos las gracias, Señor, por esta noche, una bendición la cual la recibimos, Señor, y te pedimos que se quede con nosotros el resto de la tarde. Aprovechando, mi Dios, Señor, que sea usted, Padre, allá donde cada uno de mis hermanos enfermos, sobre todo nuestro hermano Roberto Hodgson, cuida a mi hermana Elsa, Señor, dale palabra, dale la fortaleza, Señor, para que ella pueda seguir adelante, mi Dios, Señor, que en medio de todo esto reconocemos que está tu voluntad. Gracias te damos, en el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén.